En este podcast vamos a ver 3 palancas muy potentes que podemos aplicar para mejorar nuestra vida y nuestra salud con el ayuno y el ayuno intermitente, más allá de los grandes beneficios del ayuno conocidos por tantas personas, como es la mejora de la composición corporal, pérdida de peso, mejora de la longevidad. Hoy vamos a hablar de beneficios del ayuno y el ayuno intermitente para mejorar nuestro ánimo, para mejorar nuestra relación con la comida y para mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad de concentración. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra. Hola, saludos a todos, soy Isabel Belaustegui. Y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de hábitos de vida y de todo tipo de recursos o todo tipo de herramientas que podemos usar para mejorar nuestra vida. Eso es. Hoy volvemos una vez más a hablar del ayuno, uno de los grandes temas que solemos tratar en Vida Potencial por los grandísimos beneficios que tiene para la salud. Pero antes queremos hacer el llamamiento a todas esas personas que tienen interés en profundizar en todos estos temas de los que hablamos en Vida Potencial, yendo a vidapotencial.com, donde vais a encontrar un montón de recursos, un montón de artículos, un montón de vídeos, todos nuestros programas, los programas diseñados por la doctora Isabel Belaustegui y todo el equipo. Esta vez lo voy a decir, que Isabel siempre me riñe porque no incluyo al resto del equipo en la elaboración de los programas. Sin el equipo no sería posible todo esto, así que hay que reconocer todo el mérito que tiene, el trabajo que hacen. Pues ahí vais a encontrar el programa de pérdida de peso, el programa de introducción a la dieta cetogénica, programa de vivir mejor la menopausia, en fin. Y muchos más que van a venir, como solemos decir, ¿no? Sí, y un programa del ayuno. Os acompañamos en esta experiencia tan interesante que es introducir el ayuno y el ayuno intermitente en nuestras vidas. Tenemos un libro también, ¿lo contamos? Sí, un libro en la parrilla de salida. Sí, está programado que una de las mejores editoriales a nivel internacional pues publique este libro sobre el ayuno después del verano. Estamos ahora en junio, un par de meses, y lo tenemos en las librerías de todo el mundo. Después del verano de 2021, para los que escucháis o veis esto, para que lo escuchéis o lo veáis en el futuro, otoño 2021, el libro sobre el ayuno de la doctora Isabel Belaustegui. Aquí sí, aquí no es el equipo, aquí es tu libro. Sí. El libro de la doctora Isabel Belaustegui en otoño 2021 sobre el ayuno. Sí. Sí, en el libro y en el programa hablamos de todos los beneficios que tiene el ayuno y no nos cansamos de subrayarlos porque es que es una herramienta que nos aporta tanto a tantos niveles que ya hemos hablado en otras ocasiones, lo contamos en el libro, lo contamos en el programa y además en el programa os acompañamos en este camino tan interesante y pues tan delicado también, o que asusta a muchas personas. Pues nada, estamos ahí para hacerlo más fácil, más llevadero, más seguro, con menús, con rutinas semanales, pues todo lo necesario para que esto forme parte de la vida de la mejor manera posible. Y hablamos de todos estos beneficios y hoy queremos ahondar en algunos de ellos que pueden no ser tan conocidos y son muy importantes para nuestro bienestar y nuestra salud. Exacto, ¿no? Porque parece como que el tema de la pérdida de peso, la mejora de la composición corporal, pues como que la gente ya, o el gran público, vamos a decir, ¿no? Ya está empezando a entender y a aprender que el ayuno intermitente es una herramienta potentísima para lograr esos objetivos, pero hoy vamos a hablar de algunos que quizá no sean más conocidos. Pero antes también quiero recordar a la gente que se suscriba a nuestra newsletter para poder descargarse gratuitamente también la guía de la combinación. También no, el libro del ayuno no va a ser gratuito. No, ese no. Ese no va a ser gratuito porque hay que recompensar a un montón de gente que ha trabajado por el camino para que ese libro exista. Pero la guía de la combinación de alimentos sí que es gratuita, suscribiéndose a nuestra newsletter en vidapotencial.com y la podéis descargar, aparte de estar al corriente de esa manera de todo lo que hacemos en Vida Potencial y mandamos un montón de información de mucho valor, como se dice ahora, información de mucho valor. Sí. Vidapotencial.com,
abajo de la web, abajo del todo, ahí tenéis el enlace para suscribiros o yendo a vidapotencial.com/únete. Ahora sí, ayuno. Hemos dicho en la intro, Isabel, que, bueno, aparte de lo que acabo de decir de los grandes beneficios para la pérdida de peso, el control de la composición corporal, hemos hablado de la longevidad, pero puede ser que mucha gente igual no tenga eso tan claro, ¿no? A pesar de que quizá para nosotros sí, pero igual hay gente que eso está a caballo. Sí, sí, es verdad que nosotros en ocasiones hablamos de la longevidad y damos por hecho que se entiende a qué nos estamos refiriendo, pero quizá no, porque no es un concepto tan extendido, ¿no? Ni una concepción incluso de la vida tan generalizada. Cuando hablamos de longevidad nos referimos a alargar la vida, pero no solo a sumar años de vida, sino a alargar la vida funcional, activa, sana, saludable, potente. Esa es la longevidad. Es estar mayores, porque lo dice nuestro carnet de identidad, pero tener un cuerpo sano, que se mueve con total flexibilidad, con seguridad, con una buena propiocepción, tener una buena salud cerebral, evitar ese deterioro cognitivo que se asume que es por la edad, es que son los años que tengo, bueno, o es lo que haces con esos años que tú tienes, ¿no? Entonces la longevidad en Vida Potencial nos parece un tema muy importante, lo mencionamos muchas veces y bueno, sí, queríamos aprovechar este momento de hablar del ayuno para especificar qué es, por si alguien no lo entendía del todo. Sí, a veces muchas personas tienen la idea de la longevidad como esta especie de lucha contra lo evidente o lucha contra la naturaleza, ¿por qué no? Como que mucha gente visualiza esa persona muy mayor que está ahí como yéndose a una clínica en Suiza rara donde le hacen cosas raras para vivir más. No es eso, es vivir más años y vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir mejor? Pues esa es la idea, ¿no? Esa es la visión que nosotros en Vida Potencial tenemos de la longevidad. Vivir lo más que se pueda, evidentemente, pero con plena funcionalidad hasta pues lo más tarde posible. Esa es la visión que tenemos de la longevidad. Sí, que es lo que reflejan los llamados los pueblos más longevos del mundo, localizados en esas áreas azules de las que se habla, que son personas centenarias, que están sanas, que no tienen una enfermedad cardiovascular, ni un cáncer, ni todas estas enfermedades directamente relacionadas con la edad y que tienen una vida activa, feliz, buenas relaciones sociales, una vida plena con sus 100 y pico años, porque una cosa no excluye la otra. Entonces, bueno, pues nosotros rompemos una lanza a favor de esto, que no es una utopía, ni es una cosa reservada para unos pocos, sino que sí, nos cuidamos y ponemos todas nuestras herramientas a disposición en el día a día, pues podemos llegar a eso también. Claro. Y es uno de los pues beneficios que nos aporta el ayuno y el ayuno intermitente, ¿no? Pues favorece pues llegar a esa última etapa de nuestra vida con plena funcionalidad, con plena salud, con plena movilidad. Eso es. Pero hoy no queríamos hablar es de la esto. Es la tercera vez yo creo que empezamos esto, Isabel. Vamos a hablar de otros aspectos que quizá no sean tan conocidos. Sí. Como por ejemplo. ¿Digo yo? Sí. Aquellos que tienen que ver con nuestra salud mental y emocional. Por ejemplo, el ayuno y el ayuno intermitente mejoran nuestro estado de ánimo. Y esto es algo fantástico. Sí. Porque vemos la crispación generalizada, el mal humor, la tristeza, la melancolía o la tendencia a estados depresivos de muchas personas. Pues hay que saber que cada día todos podemos utilizar esta herramienta fantástica que es el ayuno, que es eso, una herramienta a disposición de todo el mundo. Es gratis, la pueden hacer todas las personas excepto algunas excepciones y reporta muchos beneficios. En cuanto al estado de ánimo, lo que hace el ayuno es aplicar un mecanismo de limpieza de todos esos neurotransmisores que se liberan cuando tenemos un disgusto, un enfado, una discusión, un susto. En esas situaciones de un estrés muy importante se liberan
un aluvión de neurotransmisores, de sustancias químicas que indican al cerebro que debe atacar, huir o reaccionar pues, con una discusión fuerte, con esa rabia que sirve de motor para defendernos o con un llanto para desahogar toda esa angustia. Esa tormenta de neurotransmisores puede ser barrida gracias al vacío que se hace en un ayuno. Claro. Es algo muy interesante, es un sistema de barrido, de limpieza a través de la depuración de esos tóxicos que son en ese momento esos neurotransmisores irritantes que han quedado ahí por esa descarga masiva que se ha producido en esa situación. Claro, cuando se produce esa descarga es necesaria para gestionar ese evento que ha producido que se nos despierte ese sentimiento, esa reacción, ¿no? Pero luego quedan por ahí siguen en el sistema y el ayuno ayuda a acelerar el proceso de limpieza, ¿no? Eso es. Por eso históricamente en las grandes religiones y en las grandes culturas el ayuno servía para precisamente para mejorar un poquito las interacciones sociales, ¿no? Cuando alguien había pasado por un periodo de sentimientos muy intensos, o alguien agresivo, o alguien que tiene un episodio que podía ser irritante para el resto de las personas del grupo, pues se le apartaba un poquito, mira, apártate, te quedas ahí en tu esquina durante unos días, haces tu ayuno, vete ahí a la cueva a meditar 3 días sin comer y cuando vuelvas ya te habrás tranquilizado. Bueno, pues lo que hay detrás es un poco esto, ¿no? Sí, el rincón de pensar, ¿no? Vete al rincón de pensar, claro. Y limpia, ¿no? Y apacigua el espíritu. Pero hay un mecanismo químico detrás de todo eso. Exacto. Claro. También el ayuno con este mismo mecanismo nos ayuda a barrer hormonas del estrés, ese pico de cortisol o de adrenalina que se produce y que, como has dicho tú, nos impulsa a tomar acción, a defendernos, a huir, a atacar, porque es lo que pide la situación o es la respuesta que hemos aprendido. Claro. Luego tiene que ser barrido y hay que poner el contador a cero. Pues también el ayuno nos ayuda a limpiar esas hormonas del estrés. Por eso también un efecto positivo que tiene el ayuno en este ámbito del estado de ánimo es que nos ayuda a tolerar mejor el estrés. Muchas personas sienten que cuando están estresadas están irritables, irascibles, ¿no? Saltan a la mínima, tienen peor tolerancia a los contratiempos del día a día. Pues para ellas es especialmente interesante también el ayuno para poder lidiar mejor con estas situaciones estresantes del día a día. Sin duda, eso es algo que recibimos muchos mensajes de este tipo. Es algo que siempre digo, ¿no? Que cuando la gente llega a Vida Potencial, pues llega buscando una serie de beneficios o una serie de mejoras, pero siempre hay unos beneficios colaterales y uno de ellos es esto, ¿no? Que la gente como que se encuentra más tranquila, como que cuando introduces todas estas variables, entre ellas el ayuno intermitente en tu vida, pues la gente dice, es que parece como que estoy más tranquilo, me gestiono mejor, ¿no? Sí. El estrés me afecta menos, sí. Que evidentemente el estrés está ahí, ¿no? Pero bueno, pero hay grados. Y es también cómo repercute en nosotros, ¿no? Claro. No es qué nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Claro. También algo que dicen, y yo eso lo he escuchado mucho en la consulta, el acompañante dice, está mucho más tranquilo, mejora la vida social y familiar. Claro. Pero eso es lógico, si proyectamos también lo que somos, ¿no? En nuestro entorno inmediato. Si estamos más tranquilos, estamos más a gusto con los demás también, y podemos ser más tolerantes también, más conciliadores. Claro. Es naturaleza. Entonces no solo mejora para nosotros, es mejora también para los demás y para el entorno. Sí, algo que me gustaría también apuntar aquí es un rasgo característico de personas que tienen o depresión o un estado depresivo, una tendencia a la depresión, a la melancolía, que es su incapacidad para ver, para percibir las buenas cosas de la vida. Hoy estamos en un sitio maravilloso grabando este podcast y comentábamos antes de empezar que es una pena que las personas que tienen este rasgo, y eso conlleva una bioquímica detrás, su laboratorio interno está utilizando productos químicos, esos neurotransmisores, esas hormonas, que les dificultan
la capacidad para apreciar lo bonito que es esto, el agua tan bonita que hay hoy, este tiempo maravilloso, lo agradable que es el sol en la piel, estar aquí, pues es una pena porque este tipo de personas saben que eso es así, pero no les llega, no pueden percibirlo. El ayuno ayuda a desbloquear esa compuerta y permitir la percepción de las buenas cosas sencillas del día a día. Joder, que no es poco, Que no es poco, que no es exacto. poco, ¿no? Fíjate lo que acabas de soltar, ¿no? Mm, Te quiero decir que Es muy valioso. joder, cuánta gente se beneficiaría enormemente de un poquito de eso, aunque solo fuera Sí, un poco, ¿no? sí, Aunque sí. solo fuera un poco. Además suele ocurrir que estas personas sienten una gran frustración porque ellos saben que esto es un día precioso, que es un lujo estar aquí, que deberían sentirse afortunadas por encontrarse en esa situación y no son capaces de sentirlo. Entonces es la frustración, ¿no? De Claro, ser consciente de algo, pero sentir como una coraza que impide que eso penetre en ti. claro. Pues que sepan que el ayuno es una ayuda interesantísima en este sentido. Claro que no es culpa suya, entre comillas, no es que no hagan el esfuerzo necesario, es que su química no se lo permite. Eso es, eso Claro, es. claro. Sí. Eso, como digo, uno de los beneficios poco conocidos del ayuno y muy valioso, que incide directamente en nuestra salud y en nuestro bienestar, es la mejora del estado de ánimo. Y antes de cerrar esta parte, quiero decir, para aquellas personas que se encuentren en ese estado de, pues, bajo anímicamente, genial, pero también quiero hacer un llamamiento a los que no se encuentran bajo anímicamente, pero se quieren sentir mejor, que Eso. también es otra de las, también sí, Sí. es otro de los grandes, pues, luchas entre comillas que tenemos, que muy bien los que no se encuentran nada bien, pues queremos aportar ideas, conocimiento para que se sientan mejor, pero no queremos tampoco olvidarnos de que el que esté bien puede estar mejor. O Sí. sea, que hay matrícula de honor. Hay matrícula de honor de estado de ánimo, hay matrícula de honor de felicidad, hay matrícula de honor de, pues, de bienestar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tú puedes decir, no, si yo estoy bien, no tengo ningún problema de ese tipo, bueno, pero ¿por qué no puedes estar mejor todavía o no puedes estar más contento todavía? Y Sí. con lo que eso puede significar en cuanto a un contagio positivo a la gente de tu entorno. Si tú estás muchísimo mejor todavía, pues probablemente haya gente de tu entorno que se beneficie de eso. Así que aquí, matrículas de honor, la gente de vida potencial, ¿eh? El que esté pasando por un mal momento, que intente salir de ahí con estas herramientas, pero el que esté bien, que no se duerma, que se puede estar mejor. Sí. Siempre se puede estar mejor. ¿Eh? Sí. Con eso ¿Hablamos de acaba. un segundo beneficio? Venga, segundo beneficio. Me gusta mucho este también, que es el de la claridad mental, el tener una mejor capacidad de concentración, mayor memoria, mayor creatividad. Y también hablábamos de esto antes de empezar. La creatividad la solemos asociar a una muestra, una obra de arte, una actividad artística. Pues tengo más creatividad y así pinto un cuadro o escribo un capítulo de un libro o bailo X. Pero la creatividad para el común de los mortales, los que no tengan ese don tan específico, ¿no? de ir más allá, está al alcance de todos con la capacidad de resolver problemas, por ejemplo, Claro. o la capacidad de encontrar soluciones para esas dificultades del día a día. En realidad tenemos una inmensa capacidad de ser creativos todos en nuestro día a día, en crear cada día. Por ejemplo, en eso, en a ver cómo resuelvo esto, o por ejemplo, algo muy sencillo, hoy tengo que hacer X tareas, pues la creatividad de enlazarlas para ser más eficientes, Claro. o la creatividad en la cocina, a ver qué como hoy, o bueno, en realidad hay un montón de ejemplos cotidianos en el día a día, la manera de vestirse, de arreglarse, la manera de hablar, voy a escribir a mano de una determinada manera, eso es creatividad también. Hay muchas capacidades, ¿no? De muchas vías de salida, de manifestar esta creatividad. Y el ayuno las favorece y eso también le da un plus de color a la vida Claro. y de capacidad de nosotros mismos y un mayor conocimiento de nosotros mismos a través de esa creatividad. Y creatividad es también la capacidad de visualizar cosas que no existen, más allá de lo artístico, como tú decías ahora. Por ejemplo, creatividad es no caer en la trampa de esto es imposible. Quizá no encuentras el camino o todavía no sabes cuál es, pero creatividad es también simplemente
aceptar la posibilidad de que algo es posible y Sí, no caer en el no inmediato, ¿no? ¿Cuántas veces sí, oímos, no, esto no se puede hacer? Bueno, no sabes cómo hacerlo o no sí, hemos encontrado aún el camino de cómo hacerlo. Entonces, eso también es una forma de creatividad y el ayuno mejora eso. sí. Ahí está. Y esto lo consigue a través de la potenciación de la neuroplasticidad, que también hemos hablado en vida potencial de neuroplasticidad y nos encanta. Mm, Y es, con neuroplasticidad nos referimos a esa capacidad de moldeado de nuestro sistema nervioso que se manifiesta en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. El ayuno favorece el desarrollo de nuevas extensiones neuronales, de nuevas conexiones entre las neuronas y de nuevas rutas neurales, nuevos caminos por los que las neuronas se conectan entre sí y transmiten un mensaje, en este caso nuevo, que lleva a esa creatividad, a esa nueva manera de pensar o esa capacidad de pensar más allá de lo conocido. Es también algo precioso y que nos hace ser lo que somos, ¿no? mm, A los humanos. totalmente. Y como dicen, creo que en español se dice también, pero lo de conectar los puntos, ¿no? Esa Mm, neuroplasticidad o nuevas conexiones neuronales ayudan a, tenemos una idea aquí, otra aquí, otra aquí. Ya no es solo a visualizar estas nuevas ideas, sino además encontrar el punto en común, conectarlas unas con otras, encontrar un denominador común, una conexión de algún tipo, eso es. y que lleva también a nuevos platos de, pues de conocimiento, de bienestar, de muchas cosas, ¿no? Sí, de De arte, desarrollo, de todo tipo. sí, Mm, a ese potencial, a hacer realidad el potencial que tenemos, ¿no? ujú. Mm, Que por eso vida potencial se llama vida potencial, porque sí, es lo que queremos, sacar el máximo a nuestro potencial, manifestarlo, ¿no? sí, eso es. Y hay un tercer beneficio que nos gusta también mucho y que vais a ver el calado que tiene también a un nivel personal, que es que el ayuno y el ayuno intermitente nos ayuda a establecer una nueva relación con la comida y con el hambre. Mm, El ayuno nos sitúa en una posición incómoda que vamos a superar porque estamos haciendo un ayuno más largo, más corto, nos muestra que podemos vencer esa incomodidad, que podemos más de lo que pensábamos, que somos capaces de aguantar, de aplacar eso, que somos nosotros los que mandamos sobre la comida y no la comida sobre nosotros. Y eso nos lleva a una posición muy interesante, y esto también nos lo dicen muchas personas, de una sensación de empoderamiento, que es algo de lo que se habla mucho, pues el ayuno y el ayuno intermitente lo manifiesta en el mundo real, en la vida real, que lleva aparejado esa sensación de que llevamos las riendas de nuestra vida y las riendas de nuestra salud, por todo lo que reporta el beneficio en la salud física, mental y emocional. Es algo, yo no me canso de hablar de ello sí. porque me encanta y creo que es muy importante para cada uno como persona y como unidad dentro de todo un colectivo, Mm, con ese efecto contagio también. Si yo soy dueño de mi salud, muestro con mi ejemplo que tú también puedes ser dueño de tu salud y las personas cada vez se van contagiando de esa capacidad y de ese entusiasmo, ¿no? Por recuperar esas riendas y por cuidar lo que es suyo. Y claro, nadie puede arrebatarnos claro. esto. Y esa potencia, esa fuerza que da, esa determinación, saber que puedes, si he podido hacer esto con el ayuno, o sea, mucho más allá de los beneficios para nuestra, pues, química corporal, nuestro metabolismo, todo eso que hemos dicho, mucho más allá de la propia mejora en la gestión del hambre, que es una cuestión hormonal. Pero una vez que eso ya ha sucedido, hay un clic, hay un cambio de mentalidad, hay una forma de decir, hay una forma de estar, de como anclarte, y dices, bueno, pues si esto lo puedo hacer y estoy anclado, espera, entonces ahora esto, ahora lo otro, y cuando las cosas llegan a ti en la vida, que a todos nos llegan cosas constantemente, buenas y malas, las percibes de otra manera. Y esto es inconsciente. Creo que en el último podcast también hablamos un poquito de esto, ¿no? Cuando hablábamos del el entrenamiento de fuerza, Del entrenamiento de fuerza. ¿cómo nos da esa sensación? Si he podido levantar este peso que yo, vamos, siempre me vi incapaz de tal cosa y descubro que puedo, pues igual puedo otras cosas en las que me sentía insuficiente. Claro. Pues con el ayuno sucede lo mismo y es muy bonito. Sí, sí, cambia la
cambia la percepción de lo que inconsciente. Es que la clave de todo Sí. esto es que es inconsciente, no es que de repente un día la gente se levante y diga, uy, hoy, ¿cómo me ha cambiado el ayuno? No, pero inconscientemente te va cambiando la visión del mundo, el comportamiento y más que la visión, tu reacción en el mundo, que es lo que tú decías, ¿no? Es cómo reaccionamos, no lo que nos pasa. Mm. Y el ayuno es, sí, es una herramienta increíble de empoderamiento Sí. inconsciente. Y también de autoconocimiento, que enlaza con lo que decías antes, ¿no? De las grandes tradiciones, las religiones, cómo el ayuno se ha empleado no solo para ir al rincón de pensar, sino también para hacer un trabajo de interiorización, de autoconocimiento, de trabajo personal a otros niveles más sutiles. Porque claro, te lleva a descubrir muchas otras cosas de ti, Claro, como esto de lo que estamos hablando, ¿no? claro. Desde la creatividad a la relación con la superación personal, a las capacidades personales. Mm. Mm. Algo que también está relacionado con este aspecto es que reseteamos nuestra percepción del hambre. Muchas veces, sobre todo bueno, en nuestra generación y en el mundo en el que vivimos, comemos por hábito, porque ya es la hora, o porque hay que comer 5 veces al día, o porque todo lo que nos han dicho, lo que hemos aprendido, o incluso lo que pensamos que es mejor para nosotros. Y de pronto con el ayuno y el ayuno intermitente descubrimos que no tiene por qué ser así, no tengo que comer porque sean las 2 si no tengo hambre, o no tengo que comer porque estoy viendo un partido de fútbol y tengo el hábito de tomar un snack. Ahora mando yo y hago vacío y descubro lo que es de verdad sentir hambre y descubro lo que es el apetito y la necesidad de comer, y esto de nuevo también es un autoconocimiento y un descubrimiento, Mm. y luego ya empiezo a percibir mejor las señales, ¿no? Ah, vale, esto sí es hambre, ahora tengo que comer. Esto no es hambre, esto es hábito, no necesito comer. Bueno, sirve para hacer ese entrenamiento también, ese descubrimiento. Hábito e inercia, ¿no? Claro que el tema de las comidas, eh, todos somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra circunstancia, ¿no? Lo de comer a la misma hora y X número de veces al día, en el mismo momento, en la misma situación, eso es herencia, es algo relativamente nuevo para el ser humano. O sea, evidentemente todos hemos crecido en eso, pero es relativamente nuevo. Esto es desde que, sobre todo con la industrialización, eso se aceleró muchísimo, porque si alguien iba a una fábrica o iba a una oficina o iba, ¿no? Entonces desayunas justo antes de entrar, comes en un descanso, entonces siempre a la misma hora Sí. y al final, como sociedad, desarrollamos esta creencia de que hay que comer todos los días a la misma hora, ¿no? Mm. Quizá también eso apuntalado, pues por ciertas corrientes que defienden que eso es buena opción, por la razón que sea, ¿no? Pero creo que es muy, como tú siempre dices, muy bonito. Es muy bonito entender de dónde viene esto para que digamos, ah, pues claro. Entonces, en un entorno antropológico, en nuestro pasado, pues comíamos a diferentes horas, cuando se podía, cuando había hambre. Entonces, nuestra propia biología, nuestro cuerpo, creció en eso, lo de comer siempre a la misma hora y además no te saltes una comida porque si no te vas a desintegrar en el espacio, eso, eso es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Otra cosa es que personas que están, como todos hemos estado, muy habituadas a eso, pues la transición hacia un poquito más de flexibilidad, la transición hacia empezar a hacer un poquito primero, pues hay un intermitente, luego el que quiera juguetear, pues quizá hay unos un poco más largos. Esa transición también hay que hacerla pues con conocimiento, despacio, con cuidado, Sí. porque si alguna persona lleva toda la vida comiendo 3 veces al día a la misma hora, pues hombre, al principio va a ser incómodo y puede, bueno, eso hay Sí, que hacer un puede. seguimiento, ¿no? Pero que en general el cuerpo humano está capacitado para comer cuando puede, cuando le toca, cuando le apetece, cuando tiene hambre, ¿no? Sí. También creo que es importante tener en cuenta que hay personas que tienen un gran desorden con la comida y ansiedad por los alimentos y están picoteando todo el día, a las que les ayuda mucho tener orden y hacer sus 5 o 6 comidas al día o X a tal hora. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo no es para todo el mundo, como todo. Claro. Aquí viene la incomodidad de siempre, es que no me das una respuesta concreta. No, es que no se puede porque no somos seres tan Claro. limitados, ¿no? Entonces también hay personas a las que esa rutina les es favorable para poner orden, para poner limpieza mental, para equilibrar su metabolismo. Ahora, para la mayoría de las personas, las que pueden hacer ayuno y ayuno intermitente,
ese salirse de la rutina es muy favorable Mm. porque les reporta todos estos beneficios de los que estamos hablando. Reconectar con el hambre y reconectar con nosotros mismos y volver a comer con hambre. Sí, Volver a comer con hambre, eso es un lujo. Beber con sí, sed y sí, comer con hambre es un lujo sí, de los dioses y de los humanos. sí. ¿Algo más? ¿Alguna idea que queríamos hoy, Isabel, complementar el tema del ayuno? Hay muchas cositas, pero queríamos centrarnos en estos 3 aspectos que van más allá de lo más conocido del ayuno, de todos esos beneficios a nivel físico, para empezar a bucear un poco en los beneficios mentales, emocionales que reporta el ayuno y el ayuno intermitente. Yo lo dejaría aquí para no abrumar con información Bueno, y ir asimilando todo esto, que se vaya introduciendo en las células, en el inconsciente y que vaya formando parte de nuestra vida. A mí me encanta cuando la gente nos cuenta su experiencia con el ayuno, y esto es algo muy extendido también, esa cosa de decir, es que, no sé, siento que la vida es diferente, como que brilla más, se ha quitado un velo, ¿no? claro. Pues bueno, guarda relación con esto de lo que hemos hablado, y por eso animamos tanto a practicar esto a quien pueda. Hay excepciones que no deben hacer ayuno o deben hacerlo con muchísimo cuidado. Eso lo tenemos también en el canal de YouTube. Hay vídeos específicos, Exacto. en el libro, en el programa lo explicamos. Quiero decir esto muy rápido para que no nos lluevan emails y preguntas en Instagram, que si para el que quiera saber quién puede hacer ayuno y quién no, tenemos artículos en vidapotencial.com, tenemos vídeos en YouTube. Sí, Antes de mandar un email, lo podéis buscar en Google, Vida Potencial Ayuno, y ahí os van a salir vídeos, contenido, artículos, y están todas las respuestas de quién puede, quién no puede o debe, o para quién no puede ser aconsejable. sí, ¿Eh? sí. Que ya es que lo he visto venir. Cuando has dicho eso, he visto venir un montón de correos electrónicos preguntando si ellos pueden hacer ayuno o no, ¿no? Sí, Ahí. todo está ahí. Sobre los aspectos importantísimos del ayuno ya hemos hablado, y en ocasiones a veces repetidamente, porque bueno, pues es un básico fundamental que hay que conocer antes de lanzarse a esta aventura. Hoy ya, bueno, es una vueltita de tuerca más de verle ahí el brillo y lo que puede aportar como plus a quien lo necesite, como decía Jesús, porque quiere pasar del insuficiente al suficiente, o al que quiere más todavía y aspira a la matrícula de honor. Exacto. Bueno, es una ocasión perfecta para recordaros nuestro programa del ayuno, ya puesto, Sí. vamos a vender nuestro libro, literalmente. El programa del ayuno para aquellos que quieran pues ir de la mano con nosotros, Ujú. una transición progresiva, pautada. Sí, con información teórica y la información necesaria para la puesta en práctica, acompañados del equipo de Vida Potencial. Porque si no puede ser abrumador, eso yo lo entiendo, Sí. que para alguien que se inicia en este mundo, pues quizás que no sabe ni por dónde empezar. Sí, Así que bueno, vidapotencial.com, ahí nuestro programa del ayuno, el libro que saldrá pronto de la doctora Belaustegui en una editorial de primer nivel. qué No vamos a guay. decir todavía cuál, por si acaso, yo qué sé. Sí, está programado para salir con una editorial muy potente a nivel internacional, y para que esto sea en un par de meses, a la vuelta del verano del año 2021, que es en el que nos encontramos, para los que nos veis en el futuro. Contexto, contexto. Sí. Suscribiros a vuestra newsletter, no a la nuestra. Suscribiros a nuestra newsletter para estar al corriente de lo que estamos haciendo y poder descargaros la guía de la combinación de alimentos, quienes no lo hayáis hecho. Y no doy más la barrila con la llamada a la acción de la newsletter. Sí. Pues nada más. Nos despedimos, hasta la próxima. Pues nada, un beso, Cuidaos amigos. mucho. Besos. Cuidaros.